En esta mañana con 18 grados 3 de la temperatura, una mañana gris, muy plomiza, con un pronóstico poco alentador porque el pronóstico de lluvia de todo el día. Vamos a hablar con un magistrado muy importante, porque es el presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, y con él vamos a hablar de un tema institucional. Hablaremos de las vacantes en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay mucha preocupación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sobre todo con las vacantes que se vienen, porque hay muchos magistrados que ahora en el 2026 cumplen 75 años. Vamos a hablar de este tema con un camarista federal, es integrante del Tribunal Oral Federal número 3, pero además es el presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. Estamos en comunicación con el doctor Andrés Basso, que cada vez que lo hemos convocado, él gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Rondo lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Marcelo. Como siempre es un gusto estar en su programa. Muchísimas gracias, como siempre, doctor, por atendernos. Y bueno, a ver, Por favor. Hablaba en el cuarto piso del Palacio de Justicia, hablaba con algunos secretarios letrados y me contaban, ¿no sabés el lío que tienen los ministros de la Corte? ¿Por qué? Porque hay muchos jueces que el año que viene cumplen 75 años y estiman una cifra realmente grave, que el 40% de las vacantes, se van a producir un 40% de lugares vacantes en el Poder Judicial de la Nación, y que el presidente Milei tiene más de 180 ternas para resolver y no lo ha hecho hasta el momento. Sí, mire, Marcelo, lo hemos hablado más de una vez. El problema de las vacantes en el Poder Judicial de la Nación y en los ministerios públicos en realidad es un problema estructural. Y esto se debe a una multiplicidad de factores. Pero si tengo que marcarle el primero, es que desde el momento mismo en que se produce la vacante, es decir, desde que el magistrado se jubila, en la mayoría de los casos es a través de un magistrado que se acoge a su jubilación, hasta que ese lugar, en el momento que el magistrado se jubila, hasta que es ocupado por el reemplazante titular, y la verdad que suelen pasar muchísimos años, porque todo el proceso demora mucho tiempo. Entonces, ahí ya empezamos, por eso le decía que es un problema estructural, que se encuentra agravado, como bien dice usted, en la actual coyuntura. Pero ya de por sí, todo el proceso de selección de magistrados y designación es muy lento. Actualmente tenemos un nivel inédito de vacantes y realmente eso perjudica y mucho el servicio de administración de justicia que nosotros tenemos que brindar a la ciudadanía, ¿no? Ajá. Porque no hay que olvidarse que cuando un magistrado titular debe hacerse cargo también de otro tribunal, de otro juzgado, lo mismo para los representantes de los ministerios públicos, de alguna manera desdobla su tarea, y no digo que preste menos atención a su tribunal o juzgado titular, pero tiene que desdoblarse y atender dos oficinas judiciales en forma simultánea. Y eso inexorablemente genera una demora en los procesos que en definitiva es perjudicial para el justiciable, ¿no? Para el ciudadano de a pie, como yo siempre digo. Ajá. Ahora, yo recuerdo, doctor, que hace unos años, en otros gobiernos, se presionaba a la justicia para que los jueces renuncien, para así tenían más vacantes, y yo me acuerdo haber hablado con antecesores suyos, como el doctor Caminos, como el doctor Cabral, y decían, bueno, nos están amenazando con dejarnos sin el privilegio de la jubilación del 82% móvil. Y entonces muchos magistrados en ese momento también se jubilaron por las dudas, ¿no? Sí, yo ahí le hago una corrección, Marcelo. Nosotros, el sistema jubilatorio nuestro es un sistema jubilatorio especial. Nosotros, y no es un privilegio, nos encargamos, y creo que usted lo conoce bien el tema, nos encargamos siempre de de aclararlo, porque ustedes pagan más, a ustedes les descuentan más.
Claro, nosotros hacemos un aporte agravado, históricamente fue un punto más que toda la masa de asalariados, y desde el año 2020, después de esa reforma absolutamente poco profesional y realizada solamente con esa finalidad que usted acaba de enunciar en su pregunta, de presionar al Poder Judicial y de generar mayor cantidad de vacantes, se pasó el aporte agravado del 12% al 18%, y esto sin tope, sin techo, lo cual también nos diferencia de otros regímenes especiales. Pero bueno, más allá de eso, contestando su pregunta, sí, es verdad, una de las formas que tiene siempre los poderes ejecutivos de influir o de intentar presionar sobre el Poder Judicial y los ministerios públicos es a través de la amenaza de reformar el sistema jubilatorio especial que nosotros tenemos. Eso genera que muchos magistrados, como le decía el doctor Cabral o el recordado y querido doctor Caminos, genera que muchos magistrados que ya están en posibilidades, en condiciones objetivas de jubilarse, opten por retirarse, justamente porque después de 30 a 35 años de trayectoria judicial y de aportes continuos para obtener una jubilación especial, opten por jubilarse antes de que el poder administrador de turno le modifique ese sistema jubilatorio. Y es una herramienta que utilizan los poderes ejecutivos para influir y para generar, no digo vaciamiento, pero sí una cantidad importante de vacantes. Bueno, en eso nosotros siempre desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios hemos tenido una política muy firme de defensa de este régimen especial, que sé que es difícil explicarlo ante la ciudadanía porque tenemos siempre, desde el punto de vista mediático, tiene mala prensa este sistema especial, pero nosotros siempre recalcamos que hay más de 70 regímenes especiales jubilatorios en nuestro país, y el nuestro es, de todos los regímenes especiales, el más autosustentable. Claro. Justamente por esto que dijo usted, por el aporte agravado que realizan los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de los ministerios públicos, y sin techo alguno, lo cual nos diferencia con cualquier otro régimen. Claro. Y doctor, y hablando de presiones por parte del poder político, ¿cómo está hoy por hoy el tema con este gobierno, el tema de las presiones al poder político? Porque por ahí las presiones no vienen directamente del gobierno, pero sí de funcionarios o exfuncionarios que siguen teniendo poder a pasar de no estar en funciones, ¿no? Digo esto como porque el otro día me enteraba de que pidieron sancionar a la jueza Capuchetti en el Consejo de la Magistratura por la actuación que ha tenido en la instrucción de la causa del atentado a Cristina Fernández. Digo, o sea, la presión a los jueces, esto de que de acuerdo a cómo fallan, te denuncio o no te denuncio, sigue existiendo. Y sí, usted cita un caso muy particular, coincido con todo lo que usted dijo, y nosotros hasta el cansancio siempre hemos mantenido desde nuestra asociación que las decisiones de los magistrados deben ser canalizadas, sean de gusto o disgusto de las partes, deben ser siempre canalizadas y discutidas a través de los mecanismos recursivos establecidos por la legislación procesal, y no a través de denuncias en el Consejo de la Magistratura, que se utiliza en la mayoría de las veces como un factor de presión hacia el magistrado con el cual no se coincide con alguna resolución judicial. Este caso que usted dice es un caso que claramente evidencia cómo los poderes políticos tratan de influir y de presionar al magistrado por alguna resolución judicial que no se ha sido de su agrado. Repito, el mecanismo no es una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que además después tiene la particularidad que después se demora mucho el trámite en el Consejo, lo cual al dejar abierta ese tipo de denuncias infundadas provoca también un asedio permanente o una presión permanente hacia el magistrado. ¿Sigue existiendo esto de la espada de Damocles en el Consejo de la Magistratura? Porque antes sí, se usaba mucho, ahora por lo menos no tenía entendido que se retrasaban tanto, pero antes sí esto de que los denunciaban y ustedes estaban denunciados por ahí 2, 3, 4 años sin saber qué podía pasar con ustedes mismos, ¿no?
Exactamente. Por eso, como bien decía usted, son herramientas que utiliza muchas veces sectores de la política para influir y presionar indebidamente sobre los magistrados. Para eso están los canales recursivos, que es saludable que nuestra legislación procesal permite a todas las partes que no coinciden con alguna resolución judicial apelar, y son las instancias de alzada, las instancias revisoras, quienes tienen que resolver, pero no a través de denuncias en el Consejo sobre el contenido de las sentencias. Eso, repito, nosotros lo hemos mantenido desde siempre, de nuestra postura institucional al respecto, y lo hemos sostenido en cualquier instancia y con cualquier magistrado, porque esto es transversal. Pero yo lo que le quería completar, Marcelo, en relación a la primera cuestión que usted me planteó, que es el tema de las vacantes, que realmente es una situación que nos preocupa y mucho, yo acá advierto algo más general todavía, y es una dificultad que noto de la política, de los distintos bloques mayoritarios que conforman el mapa político en el Congreso Nacional, una dificultad cada vez mayor para lograr consensos. Tuvimos un caso... Y sí, tenemos hace, no sé, 7, 8 años, ¿quién fue? ¿Cómo se llamaba la última procuradora? Alejandra Gil Carbó, y desde esa época no tenemos procurador, mejor dicho, yo siempre digo acá en el programa, por suerte los políticos no se ponen de acuerdo y entonces tenemos un procurador de lujo, porque si no... La verdad que yo coincido, la verdad que yo tengo un respeto profesional altísimo por el doctor Casale, además de un vínculo personal e institucional, pero hay una realidad, es como me lo acaba de reafirmar usted. La Constitución establece mayorías agravadas para el nombramiento de determinados cargos, para los integrantes de la Corte Suprema, en este caso para el Procurador General, y yo advierto lo que le estaba diciendo, una dificultad cada vez mayor de la política para arribar a grandes consensos sobre temas fundamentales de la República. Este es uno que usted marca, porque es una anomalía. No hay consensos, doctor, lo interrumpo para decirle, no hay consensos porque en realidad los políticos no buscan el mejor para determinado lugar, buscan el amigo para tener impunidad. Pero ahí tenemos la diferencia entre un buen político y un estadista, ¿no? El estadista tiene que pensar siempre en función del Estado y servir al Estado. Ojalá pasara. Lamentablemente sí, es un problema a nivel regional y global que estoy diciendo, pero bueno, se ha profundizado más en nuestro país y cada vez es más dificultoso que se puedan lograr consensos, sobre todo cuando se exigen, como lo establece la Constitución, mayorías especiales. Esto lo vimos hace poco con las nominaciones para la Corte Suprema, está el caso que usted muy bien dice del Ministerio Público Fiscal, y también está ocurriendo ya para cuando se exigen mayorías simples como para el nombramiento de magistrados, ¿no? Pero bueno, es una realidad que a nosotros nos preocupa. Estamos en un nivel muy alto de vacantes y repito, esto conspira contra el Servicio de Administración de Justicia que nosotros estamos obligados a dar, y que en definitiva el mayor perjudicado es el justiciable, el que acude al servicio de justicia por un tema penal, civil, laboral, comercial, y en definitiva afecta a toda la sociedad, porque la justicia lenta sabemos que en el fondo no trae soluciones. Tal cual. La última, y le pido una reflexión sobre si tiene opinión formada sobre la reforma integral al Código Penal, que dejará finalmente de ser un engendro jurídico. A ver, yo siempre he comentado que en los últimos años, en los últimos 30 años, hubo, no sé, como 1.700 modificaciones al Código Penal y se convirtió en un engendro jurídico, y ahora aparentemente hay varios cambios que se han puesto de acuerdo los políticos, los juristas y qué sé yo. Más o menos tuvo contacto, no sé, con los jueces de casación que han tenido, en la propia jueza Capuchetti creo que también ha tenido injerencia en esta comisión de la reforma. ¿Tiene una opinión formada sobre la propuesta de la reforma?
Sí, primero le tengo que contestar que es necesaria una reforma integral al Código Penal. No nos olvidemos que nuestro Código Penal es del año 1921, Sí, tiene más de 100 años. sí, Y en estos 100 años tuvo miles de reformas, sí, usted sí, me acaba de decir, y eso, ¿qué pasa cuando un digesto, un cuerpo normativo, en este caso tan importante como el Código Penal, no tiene una reforma integral durante 100 años y solamente fue recibiendo reformas parciales? Esto afecta contra el principio rector de un digesto, que es la sistematicidad, la coherencia, la armonía que tiene que tener un código. Hemos sufrido parches, y digo sufrido literalmente, porque al no haber habido una reforma integral y son todas reformas parciales, ese principio rector de la sistematización se ve absolutamente aniquilado. afectado, Entonces, lo primero que le totalmente. tengo que responder, ¿es necesario una reforma integral? Sí, por supuesto, como lo tuvo el Código Civil, que ha cumplido recientemente 10 años, fue en el 2015 la reforma al Código Civil. Nosotros en el ámbito penal tenemos que seguir ese modelo y proceder a realizar una reforma integral. Dicho esto, que le contesto a la primera parte de la pregunta, vamos a lo segundo, y es lo que le dije recién. Ninguna reforma del Código Penal tiene el chance de prosperar en el Congreso si no se buscan antes los consensos Tal cual, necesarios. tal cual. Y esto es lo que está pasando sistemáticamente desde los últimos 15 años. Se han presentado ya alrededor de 4 o 5 proyectos de reforma integral al Código Penal y ninguno superó el filtro del Congreso. ¿Por qué? Y porque no se trabaja buscando de entrada, desde el inicio mismo, los consensos necesarios. ¿Cuál es el resultado? Seguimos con un código de 1921 con más de 1.700 reformas, como usted muy bien dijo, y con incoherencias donde vemos que delitos que tienen que tener una pena, tiene que respetarse cierta congruencia entre los bienes jurídicos tutelados y la sanción que el legislador establece ante la afectación de ese bien jurídico, absolutamente vemos una desproporción generada por estas reformas que a lo largo de 100 años fue sufriendo siempre reformas parciales. Y es lo que le dije al comienzo, es la dificultad que encuentro en los sectores políticos para lograr consensos, grandes consensos sobre temas de políticas de Estado. En este caso, una política pública, una política criminal en relación a ponernos de acuerdo en un nuevo Código Penal. Y para culminar, le quería agregar, Marcelo, Sí, volviendo al tema inicial, que fue el motivo el de la disparador. convocatoria, el disparador, que es el tema de las vacantes. Toda esta situación se agravó más por una práctica política que hacen todos los gobiernos de turno, que es en dos cuestiones le quería marcar. Cuando hay una sucesión del Poder Ejecutivo, una renovación, lo cual desde el punto de vista democrático es muy saludable, que haya alternancia democrática, pero eso también genera que se atrase más todo el proceso de designación de magistrados, ya de por sí lento por lo que le dije al comienzo del reportaje. ¿Por qué? Porque el nuevo poder político, el nuevo poder ejecutivo que asume, por lo general pide la devolución de todos los pliegos que el Poder Ejecutivo anterior había enviado al Senado y que estaba en tratamiento. Es una práctica política entendible, porque bueno, el nuevo gobierno quiere analizar a los nominados, pero eso retrasa todo el sistema de designación de magistrados. Y otra situación, vivimos en elecciones cada 2 años con el sistema político. Tal Y cual. sabemos todos que el Parlamento, en los años electorales, en la etapa electoral, hay una merma en cuanto al tratamiento de los temas de Estado. Y eso también, repito, son todas cuestiones que voy marcando que perjudican el proceso ya de por sí lento de la cobertura de vacantes. El resultado final es esta situación que tenemos, un nivel inédito de vacantes que, repito, conspira contra el servicio de administración de justicia que estamos nosotros encargados de brindar.
Doctor Andrés Basso, camarista federal, presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, tan claro como siempre. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta charla. Obviamente lo vamos a seguir jorobando como siempre. Que tenga un lindo domingo a pesar de la lluvia en cualquier momento lo molestamos nuevamente. Abrazo grande. No me molesta nunca, para mí es un gusto participar de su programa, sé la audiencia que tiene y además es un programa especializado en nuestros temas, así que, le repito, es un gusto y muy buen domingo, Marcelo. Gracias, igual para usted. Hasta luego.